Nunca en mi vida sentí tanto dolor como ese día, ese maldito día en el que me di cuenta que había vivido engañado durante más de 15 años, que todo por lo que luché, todo lo que construí, no era más que un maldito teatro, un show montado a mis espaldas, donde yo era el único que no sabía que era el payaso de la historia. Mi nombre es Ernesto y esto no es una historia de amor, es una historia de traición, de esas que te rompen el alma, que te quiebran la voz y que te obligan a mirarte al espejo y preguntarte, ¿en qué momento me convertí en el tonto que pagaba todo mientras mi familia se reía de mí? Yo crecí sin un padre. Siempre me prometí a mí mismo que el día que formara una familia sería el mejor padre, el mejor esposo, el hombre que mi hijo admiraría, el que su esposa presumiría. Pero nadie te prepara para descubrir que, mientras tú das todo, mientras te partes el alma, la persona que duerme a tu lado está planeando tu ruina. Todo comenzó como cualquier día normal. Desperté temprano, me puse mi traje y salí a la oficina como siempre. La rutina de quien lleva años rompiéndose el lomo para darle a su familia la vida que nunca tuvo. Pero esa llamada, esa maldita llamada del banco, lo cambió todo. Señor Ernesto, solo llamamos para confirmar la firma del préstamo. Los 2 millones de pesos ya están listos para el depósito. Solo falta su rúbrica en la notaría. Me quedé en silencio. ¿Préstamo? No había solicitado nada. Colgué. El corazón me latía a 1000. Y en ese instante, sin saberlo, había abierto la puerta del infierno. El infierno que me tenía preparada, la mujer a la que más amé en mi vida, mi esposa Julieta. Porque ese dinero, esa deuda, no era para mí, ni para mi hijo, ni para nuestro futuro. Era para su nuevo comienzo, un comienzo que había planeado con otro hombre, el verdadero padre de mi hijo. Sí, ni siquiera eso era mío. El niño al que crié, por el que me maté trabajando, al que le pagué las mejores escuelas, los mejores viajes, los mejores cumpleaños, no era mi sangre, no era mi hijo. Y ella lo sabía, lo supo desde el principio, pero me dejó creerlo. Me dejó amar a un hijo que no era mío, mientras ella planeaba la vida perfecta, con otro. ¿Cómo se supone que uno sobrevive a algo así? Esa noche no dormí. Me senté solo en la sala, con la copa en la mano, y por primera vez sentí lo que era la verdadera soledad. Porque no importa cuántas veces mi hijo me haya dicho, papá, no importa cuántas fotos familiares tenga colgadas en la sala, todo era mentira. Mi casa, mi familia, mi hijo, nunca fueron míos. Y en ese momento entendí que solo tenía 2 opciones: hundirme y dejar que se largaran con todo lo que construí, o levantarme y hacerlos pagar. Porque hay traiciones que no se pueden perdonar, hay humillaciones que se devuelven, y yo me juré a mí mismo que si ellos querían una guerra, iban a tener la peor de sus vidas. Me llamo Ernesto, y esta es la historia de cómo terminé viviendo la peor pesadilla que un hombre puede atravesar: criar al hijo de otro, amar a una mujer que ya no era mía, y financiar con cada gota de mi esfuerzo la vida perfecta de 2 personas que solo supieron usarme. Siempre pensé que el esfuerzo y la lealtad pagaban, que si uno trabajaba duro, si era buen hombre, buen padre, buen esposo, la vida eventualmente se encargaría de recompensarlo. Me equivoqué, y no hay nada que duela más que darte cuenta de eso cuando ya es demasiado tarde. Vengo de una familia humilde. Crecí viendo a mi madre destrozarse las manos en un taller de costura mientras mi padre se desaparecía semanas enteras. Al final, no volvió más. Por eso me prometí que jamás sería como él. Me juré que el día que formara mi propia familia, no iba a fallar, que estaría ahí en cada paso, en cada logro, en cada caída. Y creí que eso me haría diferente. Creí que eso sería suficiente. Conocí a Julieta en una convención bancaria. De esas mujeres que llegan a tu vida envueltas en un halo de fragilidad y luz, con un pasado tan triste que lo único que quieres hacer es protegerla. Hija de un alcohólico violento y una madre derrotada, Julieta me miró esa noche y me dijo: «Solo quiero construir algo diferente, una familia donde el amor alcance para todo». Yo le creí, porque también traía mis propias heridas mal curadas, y juntos formamos un proyecto de vida que por años pensé que era real. Nos casamos al año, boda grande, amigos, familia,
la promesa de un futuro brillante. Cuando Julieta me dijo que estaba embarazada, sentí que la vida, por fin, me sonreía. Lloré como pocas veces he llorado en mi vida. Bruno llegó al mundo fuerte, sano, con mi cabello, mi piel, hasta la misma sonrisa torcida que heredé de mi padre. No había dudas, era mío. ¿Quién demonios pensaría en una prueba de paternidad cuando todo en ese niño gritaba que era mi sangre? Julieta dejó su trabajo para dedicarse a ser madre, y yo acepté, feliz de poder darle esa estabilidad que ella jamás tuvo. Doble turnos, me partía el alma. Pagué pediatras, seguros de gastos médicos, cursos de estimulación temprana, natación, terapias, todo. Porque me prometí que Bruno nunca sabría lo que era necesitar algo. La obsesión de Julieta por el bienestar fue creciendo. Empezó con yoga, luego mindfulness, talleres de sanación interior. Me decía que le ayudaba a manejar su ansiedad y a ser mejor madre. Yo, sin cuestionar, pagaba todo. Incluso le propuse tomar juntos terapia de pareja, invertir en nuestro bienestar emocional. Qué ironía, ¿no? Financié mi propia destrucción creyendo que estaba salvando mi matrimonio. Y entonces empezaron a llegar esos pequeños momentos, esos golpes silenciosos, que en su momento no vi como señales, pero hoy me atormentan. Primer golpe, el aniversario que me mostró que ya no era parte de su mundo. 10º aniversario. Planeé todo al detalle, cena, regalo, un mensaje grabado en una pulsera de oro. Gracias por ser mi hogar. Esa noche, ella no estuvo ahí. Sentada frente a mí, pero ausente, miraba su celular cada 5 minutos hasta que, al final, lo soltó. Es el grupo de bienestar, hay una sesión en línea y no puedo faltar. La cena se enfrió, la pulsera se quedó sobre la mesa. Ya no va conmigo, me dijo, y nunca más se la puso. Esa noche, dormimos como dos desconocidos, y mientras yo pensaba que había fallado como esposo, ella se reía a escondidas en su celular, con Luis. Segundo golpe. La reunión escolar donde supe que ya era un invitado en mi propia familia. Bruno tenía 11 años, taller de padres e hijos sobre la importancia de crear recuerdos. Llegué tarde, corriendo, y los vi. Julieta y Luis, juntos. Amigo de la familia, dijo. La psicóloga pidió escribirle una carta a nuestro hijo. Yo me deshice en palabras. Le hablé de todo lo que jamás pude decirle a mi propio padre. Cuando terminé, Bruno bajó la cabeza. Ni una mirada. Se fue con su madre y ese hombre. Y ahí, en esa aula llena de padres orgullosos, supe que yo ya no pertenecía a esa familia. Tercer golpe. La crisis de ansiedad que ella usó como excusa para abandonarme emocionalmente. Llegué temprano y la encontré llorando. No sé si quiero seguir. Ernesto, me ahogo. Tú eres parte de mi enfermedad. Eso me dijo. La misma mujer por la que di todo, me miró como si fuera un tumor que debía extirpar. Le ofrecí terapia, hablar, sanar juntos. Me rechazó. A los 3 días se fue a un retiro espiritual. Regresó más liviana y ese día entendí que ya me había dejado. Solo le faltaba decírmelo. Desde entonces, todo fue cuesta abajo. Cada terapia, cada curso de bienestar, cada retiro, solo eran excusas para pasar más tiempo con Luis. Y yo seguía financiando todo, porque mientras yo llenaba los vacíos de mi infancia, intentando ser el mejor hombre, ellos tejían su futuro con mi dinero, mi salud, mi alma. Hasta que llegó ese día, la llamada del banco, el préstamo aprobado, la firma, mi firma, falsificada. La casa no era para nosotros, era para ellos. Luis, el exnovio que no servía para nada, ahora convertido en su socio de vida. Mi dinero invertido en su amor. Y como la cereza podrida sobre el pastel, la prueba de ADN. Bruno, mi hijo, no era mío. Julieta lo supo siempre. Se rió de mí todos estos años, mientras yo me desvivía por sostener una familia que nunca existió. Hoy me doy cuenta que no fue solo una traición amorosa, fue un asesinato emocional, una tortura lenta en la que cada día me arrancaban un pedazo de alma. Pero también entendí algo. Cuando ya no tienes nada que perder,
Solo te queda el coraje y la venganza. Y juro por mi madre que si ellos pensaban quedarse con mi vida, con mi esfuerzo, con mi hijo, se iban a tragar hasta el último centavo, pero como el veneno más amargo. Porque nadie juega así con un hombre que lo dio todo. Hay traiciones que te matan rápido y otras que te consumen lento, como un cáncer que ni sientes hasta que un día te despiertas y descubres que ya no queda nada de ti. Y eso fue exactamente lo que me hicieron. Me enfermaron el alma y cuando ya estaba vacío, se burlaron en mi cara. Después de descubrir la verdad, el fraude, la falsificación de mi firma, la mentira sobre la paternidad, pensé que ya no podía caer más bajo. Pero no sabía que el verdadero infierno apenas empezaba. Pasé días, semanas, metido en mi oficina, encerrado en ese espacio que alguna vez fue mi refugio, mirando cada maldito recibo, cada transferencia, cada estado de cuenta. Las pruebas estaban ahí, como cuchillos clavados en mi pecho. Había financiado cada instante de su traición, desde las clases de yoga y los talleres de mindfulness que tanto alababan, hasta los retiros espirituales donde se revolcaba con ese bastardo, Luis. Pagos de 50,000, 70,000 pesos, facturados como terapia de reconexión emocional, retiros para sanación de parejas, y todo a mi nombre. Porque sí, mientras yo me partía la espalda para darles todo, ellos se curaban de mí. Y ahí estaba la peor parte. Cada recibo, cada maldito voucher, tenía mi firma. Esa firma que falsificaron tantas veces que ya les parecía un juego. ¿Saben lo que es ver tu propio nombre usado como arma para destruirte? Me daban arcadas. Literalmente terminé vomitando sobre los papeles porque nunca me sentí tan humillado en mi vida. Y si creen que eso fue todo, el infierno tenía más sorpresas para mí. Bruno, mi hijo, ese niño al que le enseñé a andar en bicicleta, al que cuidé cada vez que se enfermó, al que llevé de la mano a su primer día de escuela, me miró a los ojos y me dijo: «Ya basta, papá, no te hagas más daño. Tú nunca fuiste mi verdadero padre». Y lo dijo con esa frialdad, con esa maldita indiferencia que solo puede tener alguien que ya te borró de su vida. Me sentí menos que un extraño. Ni un enemigo se atrevería a hablarme así. Y lo peor fue sentir que en el fondo tenía razón, porque los papeles no mienten. La prueba de ADN estaba ahí, en blanco y negro, recordándome que había criado al hijo de otro. Pero si algo aprendí de todo esto, es que cuando tocas fondo, solo te queda una cosa: el coraje. Y ese coraje me llevó directo al despacho de un abogado. Le conté todo, cada detalle. Y él me dijo la verdad que nadie quiere escuchar. Va a doler más, vas a tener que ver cosas que te van a partir en dos. ¿Estás listo? Yo asentí. Ya no había vuelta atrás. Ahí empezó la verdadera guerra. Contraté un investigador privado. Uno bueno, de esos que no hacen preguntas, solo traen resultados. Y lo que me trajo me destrozó. Fotos, videos, audios. Luis y Julieta, besándose en la entrada del colegio de Bruno, llevándolo de la mano, como si él fuera el padre de verdad. «Papá Luis, ¿me llevas al cine?» «Papá Luis, mamá dice que tú sí la haces feliz». ¿Pueden imaginar lo que es escuchar eso? ¿Pueden ponerse en mi lugar y sentir cómo te arrancan el alma con cada palabra? Quiero que me lo digan en los comentarios. ¿Qué harían ustedes si su hijo les dijera eso en la cara? Porque yo sentí que me moría. Pero seguí, porque ya no tenía otra salida. Y entonces vino la peor parte. La maldita audiencia. Ver a Julieta, llena de maquillaje, con su mejor vestido, llorando como una víctima, diciendo que yo la asfixiaba, que yo la enfermaba, que ella solo buscaba recuperar su paz mental y su bienestar, y que yo, el maldito Ernesto, se lo impedía. Y ahí, en medio de esa farsa, la jueza la miró y le creyó. Pero mi abogado tenía un as bajo la manga, y fue ahí donde lo escuchamos todo. El audio. La prueba de que todo había sido planeado. Lo vamos a destruir, le quitamos la custodia, la casa, y lo dejamos en la calle. Total, ya no tiene nada que perder. Esas palabras
salieron de la boca de la mujer a la que amé. Y entonces, por primera vez en semanas, sonreí, porque supe que por fin tenía cómo hundirlos. Pero antes quise hacer algo. Quise enfrentarla, verle la cara, decirle lo que nadie se atrevió a decirle nunca. La busqué. La cité en el parque donde llevábamos a Bruno de niño, ahí donde me juró amor eterno. Y la miré a los ojos y le dije: «Gracias, Julieta. Gracias por enseñarme que el amor no existe, que la familia es solo una palabra y que la única verdad en este mundo es el dinero». Ella sonrió. «¿Vas a llorar, Ernesto? ¿O vas a aceptarlo como un hombre?». Y yo solo reí. «Vas a rogarme, Julieta. Lo juro por lo que más amo. Vas a arrastrarte por lo que me quitaste». Y ahí fue donde empezó todo. Mientras ellos planeaban su vida perfecta, yo planeaba su ruina. Porque si algo sé hacer es manejar números. Y los suyos no iban a cuadrar jamás. ¿Quieren saber cómo terminó? No se vayan. Lo que sigue es la venganza más brutal que se puedan imaginar. ¿Y sí, voy a hacerlos pagar hasta el último centavo? Yo pensaba que después de todo lo que había vivido, ya no me quedaba nada por perder. Pensaba que la humillación de criar durante 15 años al hijo de otro era lo peor que la vida me podía dar. Que ver a Julieta, la mujer a la que entregué mi vida, irse con otro hombre, cargando con mi hijo, mi dinero y mi dignidad, era el final de mi historia. Pero no, me equivocaba. El verdadero infierno aún me tenía preparado un último descenso. Todo comenzó una madrugada. Una de esas madrugadas donde el alma se siente inquieta, donde uno no sabe por qué, pero presiente que algo malo va a pasar. Eran las 3:17 cuando el timbre sonó. Primero pensé que estaba soñando. Después, imaginé que era Julieta o Luis buscando burlarse de mí una vez más. Pero no. Al salir me encontré solo con una caja de cartón, vieja, maltratada, y sobre ella un sobre amarillo con mi nombre escrito a mano. Solo 2 palabras: para Ernesto. No sé cuánto tiempo me quedé ahí viéndolo, pero cuando por fin me atreví a abrirlo, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Dentro, encontré 3 sobres sellados, 3 resultados de pruebas de paternidad, de ese mismo laboratorio que meses antes me había condenado al peor dolor de mi vida. Y lo que decían me dejó sin aire. Bruno sí era mi hijo. 3 pruebas distintas, 3 firmas, 3 sellos oficiales. Todas confirmaban lo mismo. Ese niño, el mismo que yo había criado, que me había llamado papá por 15 años, era mi sangre, mi hijo. Sentí que el mundo se me venía encima. Mi cuerpo entero temblaba. Me sudaban las manos. Las lágrimas comenzaron a correr sin que pudiera detenerlas. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? ¿En qué momento mi vida se convirtió en esta maldita pesadilla? Revisé una y otra vez cada fecha, cada número de muestra, cada firma. Todo estaba en orden. Todo, menos mi corazón, que se rompía más con cada segundo que pasaba. No podía creerlo. Me habían mentido. Me arrebataron a mi hijo, con un papel, con una maldita prueba manipulada. Y yo me creí la mentira. Me dejé destruir, me dejé pisotear, me dejé arrancar el alma, mientras ellos reían a mis espaldas. Pasé la noche en vela. La cabeza me explotaba. Cada recuerdo se volvía un cuchillo que me atravesaba. Recordé esa primera vez que lo cargué en mis brazos, su primer día de clases, las veces que se enfermó y yo pasé noches enteras en vela cuidándolo. Todo eso, todo lo que viví, era real. Bruno no era el hijo de Luis, era mío. ¿Y saben qué fue lo peor? Darme cuenta de que mi propio hijo creció creyendo que yo no lo amaba, que yo lo había dejado, que ese otro hombre, ese maldito bastardo, era su verdadero padre. No pude más. Me encerré en el baño y me derrumbé. Lloré como un niño. Grité hasta que me dolió el alma. Me robaron todo. Al amanecer, tomé el sobre y me fui directo al laboratorio. Entré como loco, grité, empujé, rompí lo que se me cruzó. Exigí hablar con el responsable. Y me lo trajeron. Un hombre mayor, de esos que ya no tienen nada que perder. Me miró
Y supe que iba a soltar la verdad, que ya no podía cargar con ese peso. Y así fue. Ernesto, yo alteré las pruebas. Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Me pagaron, me amenazaron y lo hice. No entendía. No podía procesarlo. Julieta y ese hombre, el tal Luis, vinieron la primera vez. Me ofrecieron dinero. Al principio dudé, pero luego me amenazaron. Me dijeron que si no lo hacía, arruinarían mi vida. Y ahí supe que todo fue una maldita trampa desde el inicio. No solo me quitaron a mi hijo, me mataron en vida con una mentira firmada y sellada. No fue solo la primera vez. Las otras veces que usted repitió la prueba me obligaron a seguir mintiendo. Me tenían agarrado. Me mostró los correos, las transferencias, las amenazas. Todo. Salí de ahí temblando, con el sobre en la mano y el alma hecha pedazos. Me senté en mi auto y lloré. Lloré por mí, por Bruno, por todos esos años perdidos, por todo lo que me quitaron. Y ahí, en ese instante, supe que ya no quedaba nada de mí, que el Ernesto que fue buen hombre, buen padre, buen esposo, estaba muerto. Y lo que quedaba era alguien que ya no le temía a nada. Esa noche fui a la casa que algún día fue mía, y los vi, Julieta, sonriendo, Luis, feliz, y Bruno, jugando, como si nada. No dije nada. No grité. No lloré. Solo los miré y supe que el infierno recién comenzaba. Porque si pensaron que ya me habían destruido, se equivocaron. Ese día morí por última vez. Pero también renací. Volví a la corte. Le mostré todo a mi abogado. La confesión, los papeles, los correos. Su cara lo dijo todo. Ernesto, prepárate, porque vamos a hacer los pedazos. Y por primera vez, en mucho tiempo, sonreí. Porque esa sonrisa era la de un hombre que ya no tiene nada que perder, que ya no tiene miedo. Y fue ahí donde supe que por fin la venganza era mía. Pero antes tenía que hacer algo. Tenía que mirar a Julieta a los ojos y decirle lo que nadie nunca se atrevió. La cité en el parque donde alguna vez me juró amor eterno y la esperé. Llegó sonriente, con esa cara de superioridad. ¿Qué quieres, Ernesto?, me dijo. Y yo la miré a los ojos y le solté la verdad. Gracias por enseñarme que el amor no existe, que la familia es una farsa, que la única verdad es que el dinero compra todo, hasta el alma de una madre. Su cara se transformó. Y ahí supe que por fin tenía el poder, porque esta historia aún no termina. Y lo que viene es algo que nadie va a olvidar. La sala estaba llena, el aire espeso, irrespirable. Prensa, abogados, familiares, y esa sensación de que todos esperaban ver cómo un hombre caía. Pero ese día, yo no fui la víctima. Ese día, llegué a enterrar a quienes me destrozaron. Ahí estaban Julieta, radiante, maquillada como si nada de esto fuera real. Luis, soberbio, con la sonrisa de quien cree haber ganado. Bruno, mi hijo, sentado del lado de ellos, incapaz de mirarme. La jueza inició. Hoy, esta sala dictará sentencia sobre la custodia del menor Bruno y las acusaciones contra el señor Ernesto. El abogado de Julieta se levantó. Mi clienta fue víctima de años de abuso psicológico. Solo busca proteger a su hijo y resarcir el daño económico que este hombre le causó. Yo apreté los puños, pero respiré. Hoy yo traía la verdad. La jueza me miró. Señor Ernesto, su turno. Me puse de pie. Mi abogado entregó la carpeta. Señoría, aquí está todo. Certificaciones, confesiones, pruebas de ADN verdaderas y los desfalcos. La jueza oyó rápido y ordenó: proceda. Mi abogado leyó: el perito de ADN confiesa.
Falsifiqué los resultados tras ser pagado y amenazado por la señora Julieta y el señor Luis. La verdad, el menor Bruno es hijo biológico del señor Ernesto. La sala se heló. La madre de Julieta se tapó la boca, horrorizada. El padre bajó la cabeza. Yo cerré los ojos, volví al día en que abracé a Bruno recién nacido. Julieta me juró amor eterno. Prométeme que siempre cuidarás de nosotros. Y yo, tonto, le creí. La jueza continuó. Se anexan pruebas de desfalco. Julieta usó el dinero de Ernesto en hoteles, joyas, espas, mientras él se desvivía por mantenerlos. En la pantalla aparecieron las imágenes. Ahí estaba ella, riendo, brindando, mientras yo recordaba cada madrugada doblado de cansancio, revisando mi cuenta vacía. Sigo, señoría. Además, la señora Julieta intentó chantajear al señor Ernesto. Le pidió la casa, la custodia y el dinero a cambio de desaparecer de su vida. La jueza alzó la ceja. ¿Tiene pruebas? Mi abogado presentó la transcripción notariada. Julieta temblaba. Luis no decía una palabra, pero aún había más. Se presentaron los testigos del banco. La señora Julieta venía cada semana, se reía, decía que se lo había ganado por aguantarlo. La jueza se giró a la oficial. Quiero las cámaras del banco. Se proyectaron Julieta, sacando el dinero, sonriendo. Bruno lloraba. Me agaché y le susurré. Nunca más vas a dudar de mi hijo. La jueza pidió el siguiente testimonio. Vecinos vieron al señor Luis entrar y salir de la casa como si fuera el dueño, mientras Ernesto trabajaba horas extras. Mi cabeza se llenó de flashbacks. Noches sin dormir. Caminata solo, preguntándome en qué fallé. Las veces que llegué a la casa con la cena y Bruno ya se había ido con Luis. La jueza ordenó. Quiero la grabación del retiro espiritual. La pantalla se iluminó. Julieta, con una copa en la mano, decía: en un mes me lo quito de encima, seré rica. Ese pobre imbécil ni se imagina. La sala entera explotó. ¡Desgraciada!, gritaron. ¡Basura! La jueza golpeó la mesa. Silencio, aún hay más. Llamaron a la psicóloga de Bruno. Su madre le repetía que su padre no lo quería, que era un monstruo, pero cada vez que el niño hablaba de Ernesto, lloraba. Bruno se rompió. Papá, lo siento, te juro que pensé que eras el malo. Lo abracé. Nunca más te separarán de mí. La jueza se puso de pie. Esto no termina. Su contador nos entregó pruebas de una propiedad a nombre de Luis, comprada con dinero de Ernesto. Luis se desplomó. Julieta gritaba: «No, Ernesto, perdóname». La jueza sonrió con desprecio. «Embarguen todo, que no quede un centavo en sus manos», ordenó. «Quiero la carta de la escuela». Leí con la voz quebrada. «Su hijo me dijo un día que ojalá usted muriera, porque su mamá sería feliz. Nunca había un niño llorar tanto como ese día». Mi alma se partió en 1000 pedazos. La jueza finalizó. «La custodia total para el señor Ernesto. Se abre proceso penal, y este caso se publicará como ejemplo». Luis intentó correr. 2 oficiales lo esposaron. Julieta se arrastró en el suelo. «Ernesto, no, no me dejes». Me acerqué y le dije: «Hoy te entierro. Hoy mueres para mí». La jueza me miró. «Señor Ernesto, ¿quiere decir algo más?» «Sí, quiero que todos sepan que la dignidad no se negocia y que ningún hombre debe dejar que le arrebaten el alma por amor». Bruno me abrazó fuerte. La sala entera aplaudió. La prensa se abalanzó. ¿Qué siente, señor Ernesto? Que gané, no la guerra, gané a mi hijo. Y eso vale más que cualquier sentencia. Salí de esa sala con mi hijo de la mano, dejando atrás el infierno. Ese día no gané dinero, recuperé a mi hijo y me recuperé a mí mismo.
El sol había caído cuando salí de la corte, pero dentro de mí ya nada era oscuro. Todo el peso que había cargado durante tanto tiempo, por fin se había ido. Era como si cada paso que daba me alejara de la versión rota de mí mismo. La noche estaba fría, pero mi corazón ardía con una mezcla de rabia y alivio. La sensación de justicia, de venganza alcanzada, era tan intensa que parecía no ser real. ¿Papá realmente ya se acabó? Bruno me miraba, sus ojos llenos de esperanza y miedo. Aún temía que todo fuera una mentira, que al despertar todo seguiría igual. Le sonreí. Sí, hijo. Ya todo terminó. Pero no fue tan fácil. La batalla legal había terminado, pero mi alma, la herida seguía ahí. Me quedé con Bruno frente a la casa que ahora era nuestra. La misma casa donde alguna vez vi a Julieta reír. Donde vi a Luis caminar como si fuera dueño del lugar. Donde me dijeron que no importaba cuánto diera, siempre me faltarían más cosas para ganarme su amor. Me recargué en el coche. Las lágrimas me quemaban, porque me di cuenta de algo que nunca había visto con claridad. El amor que había dado durante todos esos años no era un amor real. Era una mentira que se disfrazó de amor. De alguna forma, mi cuerpo había estado programado para buscar una aceptación que nunca llegaría. Me programaron para ser un proveedor, un ser que amaba sin cuestionar, sin pedir nada a cambio. Julieta me había hecho creer que todo lo que yo hacía por ella era un sacrificio. Pero esa no era la realidad. Esa era su realidad, la que me vendió. Me acordé de los primeros días con ella, recuerdo cómo ella me miraba, cómo me prometió que juntos seríamos felices. Ella me decía que me amaba, pero en sus ojos ya no había amor, solo un plan calculado. La felicidad que vendía estaba empaquetada con engaños, con traiciones disfrazadas de cariño. Lo peor de todo era que, aunque me juraba amor, nunca le importó mi dolor. Nunca le importó lo que yo sacrificaba. ¿Qué vas a hacer ahora, papá?, me preguntó Bruno mientras me observaba en silencio, esperando algo de mí. Su voz me hizo regresar al presente, y lo miré. Vi en sus ojos el reflejo de todo lo que había perdido, todo lo que había tenido que sacrificar por ellos. Pero en su mirada también vi algo más, algo que nunca imaginé. Vi la esperanza, vi la fuerza de un niño que, a pesar de todo, aún creía en su padre. Voy a vivir, hijo. Voy a vivir para ti, para nosotros. La noche pasó rápido, y al día siguiente, mi vida ya no era la misma. Recibí llamadas, mensajes, y aunque la victoria me llenaba de satisfacción, había algo dentro de mí que aún no entendía. La justicia había sido servida, pero ¿en mi alma y la de Bruno? Habíamos estado tan atrapados en esa red de mentiras que ahora parecía imposible respirar sin sentir el peso de esos años. A la mañana siguiente, decidí que no quería regresar a mi vieja rutina. No quería seguir anclado al pasado. Quería cambiar. Quería romper con todo lo que me mantenía atado. No se trataba solo de que había ganado la batalla legal, de que la humillación pública había caído sobre ellos. Era más profundo que eso. Se trataba de liberarme de todo lo que me hizo pensar que mi valor estaba en lo que podía dar. Bruno ya no era el niño confundido, ya no temía lo que venía. Ahora entendía que las promesas vacías de Julieta no valían la pena. Él y yo íbamos a escribir una nueva historia. Así que tomé una decisión que no había planeado. Viajamos, sin rumbo fijo. Solo Bruno y yo. Dejamos atrás la ciudad, el pasado, las sombras de lo que alguna vez llamé hogar. Quería que Bruno viera que no necesitábamos más que nosotros dos para ser felices. Los días pasaron y el sol parecía más brillante. Los días de caminatas por la playa, de risas en la carretera, fueron los momentos que más disfrutamos juntos. Porque entendí que nunca me había permitido ser feliz. Que había sido prisionero de un amor que nunca fue real. Pero las sombras siempre están cerca, porque cuando hay una guerra, las consecuencias siempre se quedan contigo. En mi caso, esas consecuencias llegaron con una carta. Una carta que nunca imaginé encontrar. Estaba en el correo del banco, y en la parte de abajo, con letras rojas y negritas, decía: Julieta ahora está demandando a su ex esposo por difamación. Lo que Julieta intentaba hacer ahora era retomar el control. Me lo imaginaba mientras leía, porque la mujer que conocí no sabía perder. Y en ese momento entendí que esto no había terminado.
Estaba apenas comenzando. Flashback. La última vez que vi a Julieta, estábamos en una cafetería. Ella me miraba fijamente, con sus ojos llenos de falsas promesas. Ernesto, ¿realmente quieres que todo termine así? ¿Qué vamos a hacer por Bruno? Bruno está bien. Yo estoy bien. ¿Y tú? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Tú piensas que lo que hice fue fácil para mí? No lo fue, Julieta. Pero ya se acabó. No puedo seguir siendo la persona que tú quieres que sea. Ella me miró vacía, como si las palabras fueran cuchillos. ¿Así que me dejas todo? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Todo lo que has hecho no fue por mí, fue por ti. Y lo peor de todo es que no lo sabes. Nunca lo supiste. De regreso en mi coche, me sentí más libre que nunca, pero esa carta me dejó claro algo. La guerra no terminó. Julieta lucharía hasta el final, no solo por lo material, sino por su orgullo. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Julieta. Nos veremos en los tribunales nuevamente. No dejaré que te salgas con la tuya. Solo sonreí. Lo que no sabes, Julieta, es que el único que ha ganado aquí soy yo. El cierre impactante ya no solo se trataba de ganar o perder en un tribunal. Era más grande que eso. Era un recordatorio de que el poder de un hombre no está en lo que da, sino en lo que se permite recibir. Porque la vida no se trata solo de lo que pasa. Se trata de cómo lo afrontamos. Y aunque no todo esté resuelto, sé que el verdadero ganar está en haberme recuperado a mí mismo.